Como uno de los francotiradores más prolíficos de la Guerra de Vietnam, Chuck Mawhinney se convirtió en leyenda, consiguiendo el honor de ser el sniper con más bajas confirmadas en la historia de los Marine Corps de Estados Unidos, y el segundo norteamericano con más muertes confirmadas en la historia. En una sola jornada, Mawhinney logró eliminar 16 enemigos en menos de un minuto, y todos sus tiros dieron en la cabeza del enemigo. ¿Cómo lo logró? Con una gran cuota de talento, pero también con una herramienta poderosa que cambió la historia de los francotiradores: el rifle M40. En este nuevo video vamos a repasar la asombrosa carrera de Mawhinney, pero también cómo funciona el arma que se transformó en su aliada inseparable en las peligrosas selvas del sudeste asiático. Quédate con nosotros para saber todo al respecto. Es probable que Chuck Mawhinney haya nacido destinado a ser un francotirador en el cuerpo de marines. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial y me enseñó a disparar desde que era muy pequeño. Me enseñó de la forma en que el ejército le enseñó a él. Así que para mí no había diferencia entre cazar en Oregon y convertirme en un sniper, recuerda Mawhinney. La futura leyenda del ejército se graduó de la secundaria en 1967 y de inmediato se unió al ejército, justo a tiempo para participar en uno de los conflictos armados más peligrosos y extraños: la Guerra de Vietnam. En abril de 1968, Mawhinney se graduó de la escuela de snipers del campamento Pendleton y fue enviado al sudeste asiático al mes siguiente. Era momento de aplicar lo aprendido en el ejército, pero también en esas largas mañanas de cacería junto a su padre en los bosques de Oregon. Su performance en Vietnam fue destacada, pero no fue sino hasta varios años después del final del conflicto que se descubrió cuánto. Con 103 bajas confirmadas y 216 probables, era uno de los francotiradores más letales de la historia de Estados Unidos. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo fueron posibles esas cifras, es importante analizar los cambios en la doctrina militar norteamericana con respecto a los snipers. Desde su fundación, los Marine Corps le dieron una importancia fundamental a la puntería individual, y en ningún lugar se le rinde tanto culto a la puntería como entre los francotiradores Scout del Cuerpo de Marines. Los primeros snipers se remontan a la Segunda Guerra Mundial, y en aquel momento no contaban con un armamento especial para su labor. Los tiradores empleaban una gran cantidad de armas dependiendo de su preferencia o de la disponibilidad. Entre las más frecuentes estaba el M1903 Springfield con miras de 8 aumentos. En la Guerra de Corea, los M1 Garand fueron añadidos al arsenal de los francotiradores, pero el resultado no fue el esperado. Esa guerra dio la pauta de que hacía falta un cambio estratégico para profesionalizar a los snipers. En 1961 se inauguró un nuevo curso mucho más intenso y desafiante, y los primeros francotiradores surgidos de este cambio de estrategia fueron enviados a Vietnam con un nuevo armamento estándar: el M40. Con el tiempo, Chuck Mawhinney formaría parte de esos egresados. El M40 es un fusil de francotirador de cerrojo accionado manualmente que fue introducido por primera vez en 1966. Al presente, se produjeron 4 versiones: el M40 estándar, el A1, A3 y A5. El traspaso al modelo M40A1 se dio en los 70. La siguiente generación llegó en el 2000 y el M40A5 en 2009. El M40 es construido a partir del fusil de cacería Remington 700, los cuales son modificados por los mismos marines en su base de Quantico. Es una suerte de versión militar, con características adaptadas para el uso extremo. La longitud del arma va de los 1117 milímetros a los 1124 milímetros dependiendo de la versión. Lo mismo ocurre con el peso, que varía entre 6.57 y 7.5 kilogramos. El cañón tiene una extensión de 610 milímetros y a partir de la versión A1 viene con 5 estrías y hendiduras para reducir el retroceso. Su munición estándar son los cartuchos 7.62 por 51 OTAN, que salen disparados a una velocidad de 760 metros por segundo, logrando un alcance efectivo de unos 800 metros. En cuanto a su diseño, se asemeja bastante al Remington de cacería, pero con una culata de fibra de vidrio, mejores miras telescópicas y la capacidad de ajustar la presión del gatillo entre 1.36 y 2.26 kilogramos, algo que los francotiradores aman. Ahora que conocemos el pincel, volvamos al artista. Chuck Mawhinney fue inicialmente apostado en el primer batallón de la compañía Lima, pero al cabo de tan solo 3 meses fue transferido a la compañía Delta.
Fue allí donde logró gran parte de sus hazañas. Una de las más espectaculares ocurrió el día de San Valentín de 1969, cuando Chuck se encontraba cerca de la base de Da Nang. Allí avistó un pelotón vietnamita bastante numeroso que avanzaba hacia él. Un monzón hacía que el soporte aéreo fuese imposible, así que dependía de Mawhinney y su M-40 sobrevivir. Chuck se apostó cerca de un río que de seguro el Vietcong debería cruzar. Allí esperó hasta que tuvo a los enemigos a vista. En un lapso de 30 segundos realizó 16 disparos letales. Todos fueron a la cabeza, en el centro. Podía ver los cuerpos flotando en el río. Recuerda el francotirador. El pelotón vietnamita huyó despavorido para evitar más bajas. Luego de completar su servicio, Mawhinney se retiró y fue parte del servicio forestal por 20 años en un relativo anonimato. No fue sino hasta finales de los años 90 que mediante una investigación se comprobó que fue el sniper más letal de la historia de los marines y fue el segundo soldado con más muertes confirmadas. Desde entonces, su legado ha ido en crecimiento. Lo mismo ocurrió con el rifle M40. En 1999, el Cuerpo de Marines concretó la segunda evolución del M40, dando como resultado el A3, un modelo más ergonómico, con una mira mejorada, un cargador desmontable y la capacidad de adjuntar un bípode. Los primeros M40A3 fueron puestos en servicio en 2001 y vieron acción en las operaciones en Medio Oriente. El M40 es un armamento muy personal. Tan solo imagínalo. Encuentras tu objetivo, mueves lentamente el cerrojo hacia atrás. Quitas el seguro, sostienes el rifle por el guardamano y empiezas a disparar para quitar una vida. Es una experiencia muy personal, afirma el sniper Jordan Light, quien usó el arma en Irak y Afganistán. De muchas formas, el M40 fue el primer fusil moderno de los snipers norteamericanos, y Vietnam fue el primer conflicto al que el tío Sam asistió con un cuerpo especializado en la puntería y las operaciones de esta índole. Las leyendas como Mawhinney no surgieron por coincidencia, fueron fruto de un proyecto en el cual el M40 era una pata fundamental. No por nada continúa en uso entre varios soldados, y tuvo un papel destacado incluso en los conflictos en Medio Oriente, posteriores al ataque a las Torres Gemelas. En manos inexpertas es sencillo y efectivo. En manos profesionales es una sentencia de muerte para cualquiera que esté dentro de su rango de acción. El rifle M40 de Chuck Mawhinney se encuentra en exhibición en el Museo Nacional de los Marine Corps. Hace años que el soldado está retirado y viviendo una vida tranquila en su Oregon natal, pero cada tanto es invitado a conferencias para dar su punto de vista sobre el arte de la puntería. Les doy las 3 reglas de Chuck Mawhinney para convertirse en un buen sniper. Práctica, 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 afirma el legendario francotirador. Así llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado conocer a Chuck Mawhinney y su juguete predilecto. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para descubrir más historias de este tipo. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.